Hola, muy buenos días. Nuevamente estoy aquí con ustedes. Que Dios los bendiga en este domingo maravilloso, el Día del Señor, como le llamamos nosotros, ¿verdad? El domingo pasado quiero pedirles disculpas porque no pude grabar, hacer el video que normalmente hago los domingos, pero estuve bastante enferma. Gracias a Dios ya salí de eso, ya puedo hablar un poquito mejor, aunque estoy un poquito afónica, pero igual ya voy mejor. La semana pasada sí no podía hablar, ¿verdad? El tema de hoy se trata de las luchas de los pastores, porque los pastores tenemos luchas, ¿verdad? Y este tema, pues yo lo traigo porque es un tema que tiene mucho material, bastante material. Las personas a veces dicen que los pastores no trabajan, que no hacen nada, que agarran los diezmos así bien facilito, ¿verdad? Bueno, en lo personal ustedes saben que yo no tengo iglesia, que siempre ando en las misiones y no pido diezmos, no tengo ofrendas. Así de las personas a las que yo visito, realmente casi todo me cuesta a mí, gracias a Dios el Señor me permite y me pone almas ahí a un lado, hermanos, hermanas, que me apoyan para poder llevar a cabo este tipo de misiones y de eventos que apenas acabamos de terminar el evento de los niños de la Gran Aventura y estuvimos allá por allá predicando, enseñándoles, dándoles clases y Dios pues usó unos hermanos que venían por mí hasta mi casa porque pues yo no tengo carro, venían hasta aquí, me llevaban, me traían y usó otros hermanos para llevarme a repartir las cajitas, para ir a hacer graduaciones, clases, ha usado hermanos para que apoyen con golosinas para los niños, dulces, entonces el Señor está ahí, ¿verdad? No necesariamente es que nosotros tenemos que decir, Dios nos mandó un costal de dinero y pudimos hacer esto. No, sino que el Señor usa a las personas para que puedan apoyar en su obra. El Señor es el dueño de todo esto. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos nuevamente. Hoy es un día muy importante, es el día de ir a la iglesia, donde todas las personas pues queremos estar, ¿verdad? Reunidos con los hermanos en la fe, en un mismo sentir, ¿verdad? Voy a empezar yo esta mañana con la bibliografía, como siempre, de las cosas que usé para sacar este pequeño, pues, estudio del cual siempre salen reflexiones, ¿verdad? Usé bibliaparalela.com, Biblia Reina Valera como siempre 1960, bibliawork.com, usé Junto a Agua de Reposo, wordpress.com, alchnoticias.net, soloaguamotor.com, enrique60wordpress.org, usé teología de la iglesia.com, enfoquealafamilia.com. Estas son los lugares que yo estuve revisando para poder traer este pequeño estudio y reflexión, porque tiene que ser reflexivo, ¿verdad? Tenemos que reflexionar en muchas cosas que a veces desconocemos. Pues empezaré por decirles quién estipuló a los pastores. De acuerdo a la Biblia, que es el libro que nos rige a los cristianos, el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 da una lista de cómo Dios pone y decide escoger a las personas. Dice que les dio algunos para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Comparé este versículo con varias Biblias, con la Biblia latinoamericana, la Biblia del Jubileo 2000, la King James en inglés y la Biblia del Oso 1569. Ninguna dice nada diferente, todas son exactamente igualitas. Entonces por ahí yo he escuchado algunos comentarios que el título de pastor no es para una persona, sino que es para alguien que está cuidando ovejitas, que cuida animalitos. Tenemos de recuerdo a Raquel, que era pastora de ovejas en el Antiguo Testamento. Entonces el libro de Elías de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 3 versículo 15, dice: y os daré pastores según mi corazón,
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces este versículo descarta completamente aquellas cosas que se dicen que el título de pastor no es para las personas, ¿verdad? Porque Jeremías nos dice en 3:15 que Dios mismo dice que dará pastores según su mismo corazón para que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Como referencia también usé segunda de Crónicas 15:3, donde menciona que Israel estuvo sin pastores y sin sacerdotes por mucho tiempo por causa de su maldad. Bueno, vamos a ver algunas luchas del pastor. Nosotros los pastores somos un grupo de personas muy curiosas. Somos muy curiosos. Y cuando digo nosotros, pues me estoy incluyendo yo como pastora, ¿verdad? También las luchas también están ahí, pasan por todos nosotros. Entonces yo voy a empezar con las luchas de la evaluación. Un pastor siempre está siendo evaluado, siempre está siendo ahí pasado por pruebas sin que él mismo se dé cuenta. Siempre lo están examinando las personas que están sentadas. El pastor siempre está expuesto, es el que está enfrente y da los mensajes. Y el pastor siempre está siendo cada semana pasado por un examen, por todas las personas, las personas que están ahí, por las ovejas, por los feligreses, por como usted les quiera llamar. Son los hermanos que están sentados en la iglesia y están sentados así a veces mirando, escuchando al pastor, examinándolo, evaluándolo de todo a todo. La mitad de la congregación, fíjense muy bien, el pastor se pasa toda una semana orando y pidiéndole al Espíritu Santo que lo guíe para traer este tipo de mensajes. Uno tiene que orar mucho. Y yo le voy a decir algo. Ustedes saben que yo también estoy compartiendo videos en Volcanes TV Noticias todos los lunes a las 11 de la mañana. Yo hasta ahorita no he podido terminar ese mensaje. Estaba comentando con unos pastores hoy en la mañana en el grupo de pastores que tenemos y me dice, pastora, ¿de qué va a hablar mañana en el canal de TV Noticias? Y le digo, créame lo que todavía no lo puedo terminar. Estoy orando y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me guíe si es correcto lo que yo creo que mañana voy a predicar, creo que el Espíritu Santo me puso. Entonces estoy diciendo, Señor, ¿esto es lo correcto o no? Porque a veces no sabemos si es lo correcto que tenemos que enseñar, ¿verdad? Entonces, pues es difícil para un pastor estar toda la semana orando, pidiéndole al Señor que lo guíe para poder traer un mensaje, y resulta que llega el domingo y la mitad de la congregación no fue, porque le dieron prioridad a otras cosas. No voy a mencionar que cada uno sabemos que muchas veces le damos prioridad a otras cosas, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo del pastor, toda la actividad que él estuvo haciendo, esas oraciones, todo eso, el pastor se queda como, wow, un desánimo, ¿no? Y la mitad que fue, los que sí estuvieron ahí presentes, entonces la mitad de esa mitad quizá no estuvo de acuerdo con lo que el pastor llevó a enseñar. Y la otra mitad evaluó al pastor y dijo, quizá al pastor le faltó decir esto, le faltó agregarle esto, le faltó decir esto otro. Entonces hubo disconformidad al final. Y si la mitad de la mitad que sí fue, no estuvieron de acuerdo con lo que el pastor predicó, si sintieron, como luego se dice comúnmente por acá, las pedradas a todo lo que daba, porque el Señor así habla. El Señor no esconde nada, el Señor dice verdad, el Señor no se anda con pincitas para decirnos, oye, tú, mira, yo sé que esto, pero esto, no, el Señor es claro, contundente y dice, eso es pecado, eso está mal, eso no lo puedes hacer.
Cuando la palabra proviene de Dios es así, directa. El Señor dice hipócritas, dice tumbas emblanquecidas y podridas por dentro. El Señor no nos va a andar con pincitas. Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces los congregantes dicen, nos lanzó con balas este día el pastor. Venía bravo el pastor, porque no miran a Dios, sino que están mirando al pastor. Creen que el pastor es el que lleva la palabra. Y no, el pastor se somete a oraciones, se somete a que el Espíritu Santo lo guíe y le diga qué es lo que va a llevar. El pastor trata, se esfuerza, lucha por ser amable, aún a pesar de todo este tipo de situaciones. Es paciente, afectuoso, compasivo. Pero el congregante desconoce que el pastor siente dolor, que el pastor siente frustración, siente decepción al ver que la mitad de la congregación no fue. Y a veces empieza a culparse él mismo, empieza a pensar si yo hubiera puesto más empeño, si yo hubiera predicado diferente, si yo a lo mejor no hubiera hablado de esto, o si esto, si el otro. Entonces, si fuera yo mejor pastor, debía haber hecho más. Empieza el pastor a sentir este tipo de cosas. Y el pastor cada semana vuelve a lo mismo. Vuelve a orar, vuelve a pedir dirección para otra vez ver qué es lo que va a llevar. El pastor no solamente es evaluado por lo que predica, es evaluado por la ropa que usa, por el peinado, por los lentes, por su función, por su desempeño, por las decisiones que toma con las otras personas. El pastor es evaluado por todo. Si se va alguien de la iglesia y no regresa, luego dicen es que el pastor no lo buscó. O es que el pastor no le puso empeño. Para todo el pastor es culpable. Está siendo evaluado siempre. Esas son las primeras luchas de un pastor. La evaluación a su persona, la evaluación a lo que hace, evaluado cada 8 días enfrente de un púlpito. También el pastor tiene luchas familiares que la congregación no sabe. La congregación no sospecha lo que el pastor pasa. En la casa del pastor existen problemas familiares. Las expectativas que los miembros de la iglesia esperan de los hijos es un problema de los hijos del pastor. La iglesia está esperando unas expectativas que si el pastor puede controlar su familia, que si el pastor tiene que exigirle a sus hijos, que el pastor, ellos están esperando ver lo que los hijos del pastor hace y la pareja del pastor hace. Si es pastora, pues ¿qué hace el esposo? Si es pastor, ¿qué hace la esposa? Los hijos tienen una lucha interna en su casa para vivir y mostrar el síndrome de la casa de cristal. Los hijos tienen que mostrar la casa de cristal. Es un síndrome que tienen los pastores, que tienen que ser transparentes, que tienen que ser todo lo más claro. Entonces, el pastor está luchando para que sus hijos muestren esa casa de cristal. Y los privamos de lo que realmente ellos desean, lo que realmente ellos quieren. Lo digo personalmente. Mis hijos ya están grandes. Voy a ilustrar conmigo, aunque siempre me dicen no ilustre con usted, busque otras pruebas, pero qué mejor pruebas que las vivencias de uno. Miren, yo fui pastora desde hace muchos años en Estados Unidos, muchos de ustedes lo saben. Mis hijos crecieron, el menor tenía 3 años cuando yo entré ya a pastorear y yo exigí mucho a mis hijos. Mis hijos tenían que estar en la iglesia, quisieran o no. Mis hijos tenían que trabajar en la iglesia, quisieran o no, porque si no nos iban a señalar, porque si no iban a hablar de la familia. Entonces yo impuse a mis hijos, aclaro, no me pesa, no me arrepiento, porque hoy en día cada uno ha escogido lo que ha querido, ya están grandes, ya se mantienen solos, pero yo sé que todos conocen de Dios. Yo sé que todos tienen ahí el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, conocen, pueden
redarguir con cualquiera y poder decir, no, tú estás mal, la palabra dice esto. Ellos conocen la Biblia, conocen porque estuvieron ahí con mamá trabajando. De alguna manera u otra, todos estaban involucrados en la iglesia que mamá pastoreaba. Entonces, pero hoy que ya están grandes, me lo han echado en cara. No estén creyendo que no. Me dicen, usted nos impuso, usted nos obligó. Sí, yo los obligué, porque yo era la pastora. Entonces ese temor de que siempre la lucha familiar, de que eres la familia cristal, de que tienen que ver que tú como pastor tienes que poner el ejemplo en todo, inclusive con los hijos. Hoy en día, gracias a Dios, eso ha cambiado. Pero en los años que me tocó a mí, estoy hablando de hace 20 y tantos años, fue muy difícil ser pastora. Mucho, muy difícil. Hoy en día yo miro diferente, yo miro hijos de pastores que andan así con su pelo pintado de un color esto, que se visten muy bonito, que traen pantalones, que andan, viven una vida normal y son hijos de pastores. Desgraciadamente a muchos hijos de pastores como de mi edad no pudieron hacer eso. Pero ya pasó, ¿verdad? Pero esto son las luchas que aún continúan dentro de algunas iglesias. Dentro de algunas iglesias. El pastor tiene una vida de altas y bajas emocionales. Tiene que intentar llenar expectativas de la congregación y eso es muy estresante. Es muy estresante para un pastor. El pastor siempre tiene un gran secreto muy pesado en su vida. Todos los pastores tenemos ese gran secreto. Es un fenómeno pastoral que se llama depresión. Los pastores padecemos mucha depresión dentro del ministerio de Dios. Muchas personas creen que el ser llamado a pastorear es lo más fácil que puede haber en el mundo. Y déjenme decirles que es lo más difícil. Porque al pastor le llaman hipócrita. Al pastor le llaman ratero que vive de los diezmos. Al pastor le llaman abusivo. El pastor representa muchas cosas malas para la congregación y para muchas personas. Pero realmente un pastor siempre está con una sonrisa. Siempre está tratando de ayudar a las personas de la congregación y descuida su propia familia muchas veces. Descuida a sus hijos, descuida a su pareja, porque tiene que estar al pendiente de la congregación. El pastor siempre se está riendo, aunque su corazón esté llorando. Sí. Comentaba ayer con unos pastores, tuvimos reunión de pastores anoche. Vinieron unos pastores de Bogotá, Colombia, excelentes pastores, y trajeron una palabra muy bonita para los pastores, para los ministros, para las parejas ministeriales. Y estábamos comentando con unos pastores ya que tengo años de conocerlos, estaban sentados en mi mesa y me estaba comentando la pastora, me dice, ¿cómo ha estado, pastora Rosalba? Platicábamos. Y en eso pues tocamos el tema de lo que había pasado en la pandemia, cuántas familias perdieron vidas familiares y lo difícil que es ser pastor, ¿no? Y me dice, ¿cómo le fue con lo que le pasó a usted? Porque pues obvio yo tuve una tragedia, ¿verdad? En el 2020 pues fallece mi nieta, vi a mi hijo y a mi nuera pues destrozados. Y yo como pastora pues no podía llorar, no podía bajar la guardia. Tenía yo que estar ahí dándoles palabra, dándoles esa fortaleza que ellos necesitaban para que pudieran continuar. A los 20 días de morir la bebé, muere mi hermano de COVID y miro a mi mamá derrumbarse, a mis hermanos, y yo no podía derrumbarme, yo no podía llorar, yo tenía que darle la fortaleza a mi madre porque si no mi madre se hubiera ido en eso. Y mis hermanos yo los miraba destruidos, tirados en el suelo llorando y son varones pero no se podían levantar. Es la primera vez que se nos muere un hermano y fue el mayor, entonces ahí tuvo que estar
no la hermana, no la hija, no la abuela de la bebé, no la mamá, sino estuvo la pastora todo el tiempo. Y yo le comentaba esto a la pastora, ¿no? Y me dice, qué fuerte fue para usted, hermana. Y le digo, fue muy fuerte porque no podía llorar, no podía demostrar debilidad, no podía nada. Yo tenía que estar ahí para mi familia. Después, cuando ya pasó el tiempo, yo pude llorar, yo pude sacar todo eso que yo cargaba y me cayó en un estrés tremendo que me tuvieron que llevar con un doctor y me dieron un medicamento controlado porque yo estaba muy mal, pero ya había pasado todo, ellos ya se habían fortalecido. Entonces el pastor siempre sonríe, aunque por dentro sufra y llore. Otro de los factores de las luchas que tiene el pastor también, es que trabaja más que cualquier miembro de la iglesia, aunque digan que el pastor no trabaja. Si el maestro no va, el pastor entra como maestro. Si el que tiene que limpiar la iglesia no va, el pastor va con la familia a limpiar. Y si la familia no va, él tiene que ir a hacerlo de todas maneras. Son muchos ámbitos donde el pastor tiene que estar ahí siempre. El pastor siempre tiene el teléfono bajito, pero listo para cuando le marcan a medianoche, si alguien se enfermó, si necesitan oración, si necesitan un raite porque no tienen carro, si hay que ir al hospital. Lo digo porque lo viví y lo vivo personalmente. El pastor tiene problemas financieros aunque no quieran creerlo. Porque el pastor tiene que solventar la vida de sus hijos, la escuela, el carro, el que lo mueve, la gasolina, se descompuso el carro, él, su ropa, su alimento. El pastor, se especula mucho de ellos que son asalariados y que amasan grandes cantidades. Sí, grandes cantidades de dinero y tienen mansiones millonarias. Y sí existen muchos pastores así. Yo estuve buscando una lista de pastores que son millonarios y me encontré una lista de 20 pastores que son millonarios. Pero estos hombres también escriben libros y tienen de ahí sus ganancias. Venden libros, hacen conferencias, hacen muchas cosas. También conozco muchos pastores que trabajan, tanto la esposa como el esposo trabajan y aparte son pastores, entonces obvio el dinero les va a rendir más y a veces las personas creen que los pastores viven y se hacen millonarios solamente de los diezmos. No voy a decir que no existen este tipo de pastores que hablan solamente del dinero y que exigen diezmos. Hay iglesias que si usted no lleva el diezmo un domingo le apuntan en una libretita y le dicen el próximo tiene que traer el doble. Y creo que en algunas iglesias les agregan un porcentaje porque es bíblico. Por ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice y le agregarás el tanto por ciento y le agregarás el tanto por ciento. Obvio, fueron leyes que le dieron a los judíos, a los israelitas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es para nosotros, pero existen este tipo de iglesias y pues por culpa de estas iglesias o gracias a estas iglesias es que los pastores son calificados todos por igual manera. Que existen pastores asalariados y existen. Pastores que no les interesan las almas de las personas, sino que solamente les interesa un salario, ¿verdad? Pero eso no nos lleva a nosotros a generalizar. Porque les voy a decir algo. Yo me metí a estudiar a ver cuántos pastores había en el país de México. Solamente en México hay 40,000 pastores. Y millonarios en México que tengan mansiones, no hay muchos. No hay muchos. Solo en México. Pastores en Guatemala hay 11,420. Todo el país de Guatemala. Nosotros tenemos 40,000. En Nicaragua hay 8,000. En Colombia hay 6,800. Y no todos son millonarios. De todos estos que yo les estoy mencionando, de ahí saquen ustedes 10 nada más. Todos los demás son pastores que tienen que trabajar para poder solventar sus gastos, que no viven totalmente de los diezmos. Ahora, en Estados Unidos hay muchos millonarios. Tenemos a 20 millonarios, mega millonarios, de 300 millones
de pesos en poder, de propiedades de 5, 6, 10 millones de dólares, de dólares. Entonces, pero no por ellos vamos a juzgar y a señalar a todos, ¿verdad? No por ellos se va a señalar a todos los pastores. ¿Se imaginan cuántos pastores hay al nivel mundial? Yo no saqué la cuenta, pero son muchísimos. Y de todos esos, los millonarios no son tantos. No son tantos, pero sí hay, sí hay. Entonces, el pastor también trabaja, también tiene problemas económicos. Es otra de sus luchas. Miren, yo no tengo carro. Y las misiones están en Quilá, en el Alguate, estamos hablando de 1 hora y media de camino. Otras están aquí en Culiacán. He tenido que invertir mucho en lo que viene siendo los Ubers. Por ahí tengo unos pastores en el grupo que se burlan de mí, me dicen la pastora del Uber, porque yo salgo a predicar en Uber. Bueno, pues yo agarro el Uber, me voy, vengo. Para el Alguate y Quilá he tenido la mano de Dios atrás de mí, que han estado los hermanos llevándome y trayéndome para predicar, para las clases. Entonces yo veo el poder de Dios para un pastor. Y tengo mis dificultades económicas, se los aseguro, que no las alcanzo a cubrir. Yo no cobro diezmos en ningún lugar a donde yo voy. Yo vivo de lo que mis hijos a mí me mantienen, soy mantenida, por ahí me dijeron. Entonces mis hijos me mantienen y de ese dinero yo le doy a Dios lo que le corresponde, y de ese dinero yo voy y predico, y de ese dinero yo vivo, pero nunca dejo las misiones fuera. Entonces, y no es mucho, pero tengo escasez como cualquier otro pastor, como cualquier otro pastor. El pastor también pasa por luchas espirituales. Existen muchas luchas espirituales. ¿Por qué? Porque el pastor siempre está para fortalecer a los miembros, no solamente de la iglesia, sino también a su propia familia. Y el pastor se debilita y empieza a perder fuerzas. Él necesita que oren por él, porque el pastor está más propenso de las acechanzas del enemigo de la iglesia. Tiene peleas fuertes con el enemigo, que siempre está ahí para quererlo desanimar. Siempre está ahí para quererle quitar la función. Y al enemigo no le importa nada. Él está ahí para destruir. Él está ahí para quitarle las ganas al pastor. El enemigo no le importa ni la familia ni la congregación. Él quiere destruir a todos. Nadie le pregunta al pastor por sus luchas. Es muy difícil que alguien le pregunte al pastor cómo va en sus guerras o cómo está en sus fuerzas. Porque el pastor lo miran como un roble, lo miran como la cabeza de la iglesia, del hogar. Entonces es muy difícil que al pastor le pregunten, pastor, ¿cómo está usted emocionalmente? ¿Cómo está usted con sus guerras? ¿Cómo está usted con sus fuerzas? Los pastores corren un riesgo siempre muy peligroso. Es el de aislarse, el de estar solos, olvidados, y se vuelve el pastor muy susceptible a sentimientos de tristeza y soledad. Empieza a perder el gozo el pastor. Se vuelven ansiosos y con mucho estrés, se desaniman, ya que como pastor no tiene con quién hablar. Mire, he estado en unas clases y el maestro ha dicho que el pastor necesita ver un ministerio que se llame el amigo del pastor, dijo. Y que él fue a una iglesia y le dijeron, ¿cuál es tu ministerio? Y este hombre le dijo, soy el amigo del pastor. Y dijo él, a ver, ¿cómo? Yo nunca había escuchado ese ministerio, ¿de qué se trata? Y este hombre le dice, sí, dijo, yo soy el amigo. Yo soy en el que él llora aquí. Yo no lo juzgo, yo no lo critico. Él me cuenta todo y yo siempre estoy callado. Solamente le pongo la mano y oro por él, por sus luchas. Ese es un ministerio muy importante que el pastor no puede tener, porque si el pastor lo cuenta, le está diciendo a las personas por lo que está pasando, está siendo señalado, está siendo criticado. Entonces él no tiene con quién platicar sus problemas y se omite el pastor todo lo que siente, y entonces
se siente muy mal, se siente muy mal. El pastor empieza a aislarse, allá no le miran la sonrisa en sus labios, empieza a estar más retirado, más susceptible, más pues se vuelve más ansioso, ¿verdad? Por el estrés. Según una encuesta realizada por alenoticias.net, dice que un 24% de pastores se suicidan por esta soledad. Según en el año 2019, pastores con iglesias grandes, con buenas familias, con amigos, se suicidaron. Se quitaron su propia vida. ¿Por qué? Porque la soledad en la que vivían no los dejaba estar en paz. Miren, Pablo nos muestra una de sus luchas en la Biblia como pastor y apóstol. En Hechos 20, capítulo 20, versículo 21 al 23, dice que el apóstol tenía que ir a testificar a los judíos y a los gentiles de la fe del Señor Jesucristo. Y que él mismo dice en la Biblia que va solo ligado a su espíritu, mi espíritu, o sea, lo que me dice mi conciencia, lo que me dice mi persona, que es lo que yo tengo que hacer. Él decía, voy solamente ligado a mi espíritu, sin saber qué me va a acontecer. Él tenía que ir, pero tenía esa ansiedad, que iba con sus pensamientos de si iba o no iba, sin saber qué le iba a acontecer. Su conciencia era solamente lo que le decía. Entonces él llevaba esa ansiedad de que sin saber qué le iba a acontecer. Y dice, pero las personas de las ciudades le decían que solo le esperaba tribulación y prisiones. Imagínense. El pueblo le estaba diciendo, tú vas, pero solamente vas a tener tribulaciones y prisiones. Las personas lo desanimaban. No le decían, ve, vas con Dios, el Espíritu de Dios te acompaña. No, sino que lo estaban desanimando. Muchas veces el pastor es desanimado por la congregación. El pastor es desanimado por la propia familia. Es desanimado por los amigos. No hagas eso, no hagas esto otro. Es difícil cuando el pastor está así, está teniendo luchas. Aquí Pablo está contando las luchas que él tenía. Entonces, en lugar de ir como un pueblo a apoyar al pastor, lo desanimaron. Aquí estamos viendo a Pablo primero hablando de su propio espíritu, que va ligado solamente a él. Y este espíritu le está diciendo a Pablo, quizás no vayas, porque no sabes lo que te espera. Cuando no sabemos a qué vamos, nos asustamos. Somos seres humanos que nos asustamos. Y las personas aparte le decían que no fuera. Entonces tenía una gran lucha en su carne. Iba a recibir azotes, iba a estar en prisión nuevamente. Entonces esto es tremendo, ¿no? Cuando Pablo presenta este tipo de luchas como apóstol, como pastor que va a llevar la palabra. Dice el versículo 24 que con gozo hace el ministerio que recibió y que va a predicar. Al final él toma la decisión, ora y decide ir y va con un gozo, aún expectativas de que no sabe qué le va a pasar. Pero dice que él va a predicar con mucho gozo, de todas maneras. El pastor normalmente, que es el cuerpo de Cristo, igual que los feligreses, igual que los miembros de una iglesia, necesita estar lleno del Espíritu Santo y de dones. El pastor necesita que los miembros lo entiendan, que su familia lo sostenga, como un día sostuvieron a Moisés cuando cruzaba el Mar Rojo y llevaba la vara levantada. La familia necesita sostener los brazos del pastor, porque el pastor padece muchas cosas, lo que ya les expliqué. Síndromes de la casa de cristal, ansiedad, necesidades económicas,
pasa una evaluación cada 8 días. Es difícil ser un pastor. La Biblia enseña que el obrero es digno de su trabajo y de su alimento, de acuerdo a Lucas 17. Que no pondrás bozal al buey que trilla, de acuerdo a 1 Timoteo 5:18. Esto es para los que siempre están criticando al pastor asalariado, que creen que el pedir el diezmo o que dar el diezmo es porque el pastor es un flojo, no quiere trabajar. No, la palabra dice que él tiene derecho. Si él se dedica 100% a la obra, tiene derecho a lo que está enseñando. Es un trabajo que Dios le puso, que es el trabajo más maravilloso, más lleno de gozo, poder traer la enseñanza, pero también es muy estresante. Y también los pastores caen en suicidio por eso, porque están solos, la soledad está matando. Obedecer a los pastores, dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, bendecirlos y animarlos, ayudar en la obra y no dejar toda la carga al pastor. Hay que ayudar a planificar al pastor, hay que darle días libres, hay que darle vacaciones. El pastor necesita relajarse. Anoche comentaban los pastores que vinieron de Colombia que necesitan, que en Colombia se usa que los lunes es el día del pastor, que los lunes el pastor descansa por allá en Colombia, ¿no? Y estaba yo pensando y dije, bueno, pues yo voy a empezar a descansar los martes, porque pues los lunes yo tengo que hacer la predicación para TV Noticias. Dije, voy a empezar a desconectarme los martes, voy a apagar el celular y me voy a quedar en la casa sola, tranquila, o voy a salir sola a un parque a tomarme un café, una nieve, lo que sea, para tener ese tiempo mío, ¿verdad? Mío, que no me interrumpa nadie. Entonces al pastor es importante darle sus vacaciones mínimo 1 vez o 2 veces al año, es lo que requieren. Mantente comunicado con tu pastor, pregúntale cómo está, cómo se siente, qué luchas está pasando, cuida de su vida personal. Por ejemplo, yo ahorita en los últimos tiempos, después de que fui a Puebla, yo regresé con un bastón. Entonces he visto que se han preocupado por mí. De hecho, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Este medicamento lo tienes que comprar. Y ahí estoy yo comprando el medicamento que mi hermano menor me dijo. Y entonces hay que tener ese cuidado por la vida personal de los pastores. No lo dejes ir solo en la carrera. Esta es una carrera. Agradécele cuando ora por ti. Agradécele cuando te cuenta algo. Agradécele a tu pastor y pregúntale, habla con él todos los días que tú puedas, aunque sea 1 vez a la semana. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? Invítalo a comer, invítalo a pasear un día fuera de la ciudad. Haz actividades con tus pastores. Yo con esto me despido. Que Dios los bendiga y espero que esta enseñanza y una reflexión muy buena para que podamos comprender un poquito más las luchas de los pastores. Que Dios los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones para todos.